Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre y a través de la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, viernes 12 de mayo del año 2023. En materia internacional, lamentable la situación en Nicaragua. No conforme, más bien, con haber cerrado y expropiado los bienes de la Cruz Roja en Nicaragua, la pareja de dictadores Ortega y Murillo, a través de la Corte Suprema de Justicia, que ellos controlan, inhabilitó ayer de forma definitiva a 25 abogados, entre ellos el escritor Sergio Ramírez y la veterana defensora de derechos humanos Vilma Núñez, bajo el argumento de que como perdieron la nacionalidad, para ser declarados traidores a la patria, es un requisito para ejercer el derecho a ser nacional nicaragüense. De ese tamaño están las cosas en esa oprobiosa dictadura del señor Ortega y Murillo, que ni siquiera podemos calificar de dictadura sandinista, porque Sergio Ramírez, uno de los que ha sido víctima de estos atropellos, fue vicepresidente de la República de Nicaragua en el gobierno del sandinismo, casualmente con Ortega de presidente en la primera vuelta hace bastantes años, en el siglo pasado. En Ucrania anunció hoy que sus fuerzas han recuperado parte del territorio alrededor de la asediada ciudad de Bakhmut, en la región oriental de Donetsk, que ha sido epicentro de los últimos combates y de los más encarnizados combates en los últimos días. El enemigo ha sufrido grandes pérdidas humanas. Nuestras fuerzas de defensa avanzaron 2 kilómetros cerca de Bakhmut. No hemos perdido ninguna posición esta semana, dijo la viceministra de Defensa, Hanna Maliar, en un comunicado en las redes sociales. En su mensaje, la viceministra acusó a Rusia de alabarse a sí misma e inventar historias sobre nuestro mando militar. Al mismo tiempo, dijo la viceministra, Rusia da información falsa sobre la falta de armas, con lo que es probable que quiera justificar la situación real en Bakhmut. Por último, el controvertido título 42, que dejó de regir a partir de las 12:00 de hoy en Estados Unidos y que permitía la expulsión de migrantes por motivos de salud pública, alegados en medio de la pandemia por el expresidente Donald Trump y mantenido por el presidente Joe Biden, y ahora se aplica el título 8. Eso ha generado, como decíamos ayer, una incertidumbre. Ya han tratado de cruzar la frontera ahora bajo el título 8, que es mucho más severo que el título 42. El título 42 permitía expulsarlos inmediatamente y con eso se expulsaron a 2.8 millones de personas en los 3 años que estuvo vigente. Sin embargo, ahora, bajo el título 8, las personas que ingresan ilegalmente no solo pueden ser expulsadas, sino que además pueden ser hechas prisioneras hasta por 5 años. Y además son inelegibles para solicitar asilo o para solicitar en el futuro una visa para ingresar a los Estados Unidos. El secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, expresó tajantemente: las fronteras no están abiertas y a partir de esta noche las personas que lleguen a la frontera sin utilizar una vía legal serán consideradas no aptas para pedir asilo. Estamos preparados para procesar humanamente y expulsar a las personas que no tengan una base legal para permanecer en los Estados Unidos, sentenció el señor Alejandro Mayorkas. Así que ya hay varios grupos de inmigrantes ilegales tratando de cruzar la frontera y guardias fronterizos, miles de guardias fronterizos tratando de impedirlo en una situación que se antoja puede producir un caos. Muy bien, eso es lo más importante en el plano internacional. En el plano local, viste que hubo finalmente el tema de la UNACHI. A propósito de dictaduras. A propósito de dictaduras. Y de censuras. Sí, se expidió una moción de censura contra el profesor Edwin Zamudio por
El delito de- simplemente dar su opinión. El delito de disentir. El delito de disentir en este país, ¿no? No, no, increíble. Mira, Increíble hay además varias cosas interesantes de eso. increíble la interpretación torcida que hacen del reglamento de la UNACH. Mira, me parece interesante. Lo que sucedió fue una moción de censura en contra del ex candidato a rector Edwin Zamudio, que además es decano de Humanidades. Lo acusan de, en comillas, mantener una campaña de descalificación y desprestigio contra la máxima autoridad del centro universitario, Etelvina Medianero de Bonagas, y por ende contra la institución. Es decir, la Primero, universidad soy la yo. universidad soy yo. Eso es lo primero. Oh. Segundo, ahora Zamudio debe detener sus declaraciones para, y abro comillas, no afectar la buena imagen de la universidad y generar un clima degradante y hostil. Primero, la universidad no tiene buena imagen. Y segundo, el clima degradante y hostil no lo provoca una opinión que disiente simplemente. Pero espérate, y además se le advierte que si no para, se le va a abrir un expediente que podría provocar su expulsión. Amenaza. Exacto. Y además, esto es importante recordar que la secretaria general de UNACHI, que es Blanca Ríos, que es la que firma esto, tiene un salario de $9,061, pero además tiene nombrado a su sobrino directo como analista de programas y proyectos por $2,089. ¿Qué tal? Bueno, esa resolución de censura Ataque a la libertad de expresión, merece además. el rechazo, pero Contundente. inmediato y contundente. Ojalá el procurador de la administración se pronuncie de oficio, porque eso riñe directamente con la Constitución Política de la República de Panamá, que establece el derecho a emitir opiniones libremente por cualquier medio. Libremente por cualquier medio. El señor Zamudio, que yo sepa, no ha señalado ni ha dicho que la señora Etelvina Medianero de Bonagas es una delincuente, ni la ha acusado públicamente de cometer ningún delito. Simplemente ha expresado su opinión y lo hizo de una manera prístina, transparente, a través de una entrevista, Flor, que te concedió para el knockout del pasado domingo. Y como consecuencia de haber osado señalar lo que señaló, que además todo parece indicar que esta resolución confirma que lo que el señor Zamudio, el profesor Zamudio dijo es cierto, es decir, la universidad es Etelvina y contra Etelvina no se puede alzar la voz de protesta porque entonces se emite una resolución de censura donde se le prohíbe dar declaraciones al profesor Zamudio y además se le amenaza de que si da declaraciones en contra de esa prohibición absurda puede ser expulsado. Se le puede abrir un proceso para terminar con la expulsión. Es una verdadera... es lamentable que en una universidad pública se estén dando este tipo de situaciones. Sí, no, esto no tiene ningún... Así que yo insto al procurador de la administración, el doctor Rigoberto González Montenegro, a que se pronuncie de oficio para parar este tipo de cosas. La Defensoría también podría pronunciar. También, por supuesto, el señor Leblanc, sin necesidad de que el doctor Ernesto Cedeño vaya a poner la queja. Exacto. De oficio, este tipo Porque de ahora cosas, resulta que este tipo de cosas ameritan que se Cedeño pronuncien de tiene que oficio ir. las autoridades de control. Sí, ahora para que se muevan, Cedeño tiene que ir, explícame. No, es que O sea, ya te digo, esto es tan grave y tan delicado que ameritaría que ya estuviera el defensor del pueblo preparando una investigación de oficio y el doctor González Montenegro preparando algún tipo de pronunciamiento, porque esto es violatorio de la Constitución política, claramente. Exactamente. Hablando de violaciones a la Constitución y al sentido común, en verdad, la Corte tuvo dos fallos importantes esta semana que conocimos. Los hemos abordado por encima, pero aprovechando que eres abogado, Guido, y que también tienes sentido común, que es todavía más importante, yo quiero hablar de esos dos temas. Y es, uno, legalizaron el residuo. Los magistrados de la Corte Suprema han decidido que el residuo es legal cuando no es un voto una persona, como lo dice la Constitución. Y el tema de Marilyn Bayarino de la prueba idónea, que en verdad es una tragedia, porque es que es la impunidad legalizada en ambos casos. Por eso tenemos la asamblea que tenemos, porque es que no hay consecuencias y porque las reglas están hechas
a imagen y semejanza de los valores de los diputados. Yo no sé, Atenógenes, ¿cómo lo ves? Porque esos dos fallos que hubo esta semana de la Corte... No, hoy también hay el del diputado Jairo Salazar Bolota. También, sí, admitieron el levantamiento del fuero electoral penal. Yo creo que la Asamblea en este momento, en la mira de la Corte Suprema de Justicia, en diferentes aspectos, obviamente, ¿no? Siempre hay un componente político. El tema de los residuos, como tú bien señalas, sí es un tema político. Le cayó a la Corte y la Corte falló políticamente, obviamente. ¿Por qué? Porque así como está la ley electoral, ese voto R beneficia a los partidos políticos. Y si no, díganlo, muchos de los candidatos que en las elecciones del 2019 sacaron miles de votos más en algunos casos, cientos de votos más en otros casos, que algunos de los que fueron votos R's en las diferentes circunscripciones y que resultaron siendo diputados. Casos notables, específicos, y que al final terminó causando una especie de mal sabor entre las personas de estos diferentes circuitos, porque le daban el voto a alguien en caso de las candidaturas independientes, pero por no tener la figura de la lista, que ahora para esta elección sí va a estar presente la lista, no había un arrastre. Entonces el voto R terminaba siendo la salvación de las alianzas de los partidos políticos, y seguirá siendo la salvación, porque creo que esa figura seguirá siendo la diferencia en términos de representatividad, como plantea el Tribunal Electoral, pero anulando esa voluntad popular de ese cada ciudadano un voto, como tú lo planteas, Flor. Sí, yo tengo un mixed feeling con el tema, porque si bien reconozco que efectivamente la R no está hecha para favorecer a los partidos grandes, sino para favorecer a los partidos pequeños que hacen alianza con los partidos grandes. Por eso tenemos los casos que mencionaba Atenógenes, en donde las curules fueron para partidos pequeños con pocos votos, en detrimento de miembros de partidos grandes que sacaron mucho más votos, pero que ya habían obtenido una curul por cociente o medio cociente. Entonces la R está hecha es para eso, para la representatividad. Lo que pasa es que el sistema en Panamá está distorsionado. Desde la conformación de los circuitos electorales, que es la primera distorsión, y pasando por varios otros... Lo que pasa es que, mira la distorsión esta. Esa R es cierto que beneficia al partido pequeño en una alianza con un partido grande, es verdad. Pero ojo, vamos más allá. Beneficia al miembro de un partido político, que es el 50% de la población. Sí. Cuando eso se discutió, el espíritu era casualmente beneficiar al que se inscribe en un partido político, aunque sea grande o pequeño, y tenga esa misma representatividad. Pero en ese momento no estaba la figura de la libre postulación. Entonces, ¿dónde queda la libre postulación en esa ecuación? Yo creo que otra vez allí vamos al tema. ¿Dónde quedan esos panameños que no quieren estar en partidos políticos, que ahora, claro, todavía falta afilar el lápiz más en la libre postulación, pero que ahora están interesados en postular a alguien que no esté en un partido político? Sí. Porque hay muchos, ¿no? Sí, es evidentemente discriminatorio, porque si bien favorece a los partidos pequeños en alianza con grandes, no hay la misma figura para los candidatos de libre postulación. No existe. Entonces es discriminatorio. Es discriminatorio. Claro, pero la Corte sí aquí obviamente falló políticamente. Sí. No falla en derecho, falló. Y lo mismo pasa con el tema de Marilyn Bayarino, que es lo que le decía yo esta semana. Esos dos temas son importantes, lo que pasó en la Corte. El tercero de Bolota también, pero el tema de Marilyn Bayarino, ¿qué más necesitan teniendo un informe de la UAF presentado por el procurador? Que lo de Marilyn Bayarino, al fallar la Corte como falló, ¿sabes en qué queda? Como en una especie de mensaje, como si estuvieran metiendo miedo. No entiendo la razón. O sea, como al final toma la decisión que toman, lo que queda en el ambiente es que, mira, le mandaron un mensaje a la diputada. Cuidado. Fíjate. Yo creo que eso no es lo correcto. Fíjate las cosas de esa, alrededor de ese fallo. Si el procurador hubiera hecho lo que la Corte le pidió en la decisión, que es hacer una investigación preliminar para enviarla, no, si la hace, con toda seguridad se alega que hay una causal de nulidad porque el procurador no es competente, porque a la diputada la investigan la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Ahora, ¿qué debería hacer el procurador? Porque lo que hicieron fue devolverle la compulsa de copias que había enviado. Pues debe investigar a los funcionarios de la Asamblea, de la planilla de Marilyn Bayarino, que recibieron esas transacciones, que fueron de acuerdo con la UAF,
reportadas como transacciones sospechosas y cuando tenga esa investigación preliminar, entonces mandarle a la Corte Suprema de Justicia la compulsa de copias, porque todos son de la planilla de la diputada Marilyn Vallarino. Y trabajan en la agencia de aduana Shelton, donde ella es accionista. Es correcto. Algo similar a lo que pasó con la diputada Zulay Rodríguez, aquí estábamos presentando ayer. O sea que cuando el procurador llegó con eso, con esa denuncia, se la devolvieron. Ajá. Haga mejor esto, hágalo de esa forma y regrese si hay algo. Y entonces ahora quedas investigando al esposo y al socio. Exactamente. Bueno. O sea, y la Corte tiene la parte de la diputada. Bueno, y entonces, hay que ver si pasó algo similar con este caso, no sé. Y en el caso de Jairo Salazar, bueno, son las viejas denuncias que tenía por parte de la Policía Nacional por los altercados públicos que él sostuvo, creo que en más de una ocasión, con miembros de la Policía Nacional que pretendían pedirle su licencia, qué sé yo, y él se negaba, pues amparándose en que es diputado. Creo que es por eso que le han pedido el levantamiento del fuero penal electoral para que la Corte proceda a investigar esas denuncias. Sí. Pero bueno, la Corte parece que está haciendo su trabajo con la Asamblea, en lo que toca, ¿no? Claramente. 3 fallos. 3 fallos. Y el otro, y 4, porque el otro fue el amparo de garantías que le concedió a la ex procuradora Kenia Porcel y que finalmente terminó con el secuestro infame ese de sus bienes por cumplir con su trabajo. Sí, pero bueno, nos vamos a un cambio y ya volvemos, que tenemos a nuestro invitado en el estudio. Ya regresamos. Bueno, Guido, Flor, tengo información del órgano judicial. Mira, ahí en el órgano judicial siempre están sintonizando el programa y mejor porque realmente nos aclaran algunos conceptos. ¿Qué pasó con el caso de Marilyn Vallarino? Se devolvió porque los informes de la UAF no son pruebas según la ley. Cuando el Ministerio Público le remitió a la Corte, la propia resolución dice que lo establece y lo indica. Lo único que enviaron es una noticia criminis en este caso. Sí se menciona particulares, que ya ese es otro tema, como muy bien plantea Guido, puede ser producto de una investigación, pero que realiza el Ministerio Público. Sí, pero sí. eso fue lo que ocurrió Sí, y creo que vale la pena explicar eso. Sí, Una el buena fuente que hay en reporte de operaciones sospechosas es eso, un reporte de operaciones sospechosas, que una investigación tendría que determinar si la sospecha es válida o no es válida. De acuerdo, no es una prueba. Pudiera ser un indicio en tal caso. Pero para llegar a... Es que habría que admitirla, tema. ¿no? Para llegarle... Y es por eso el tema del blindaje para el diputado. Sí. O sea, para llegarle a un diputado, uno tiene que llegar con la prueba idónea ante la Corte Suprema. Si hubiera un informe de la UAF contra mí, ¿me investigan o no? Pero es que lo que pasa es que Por tú no eres supuesto que diputada. sí. Porque entonces Porque tiene eso que le haber... llega. Porque Porque eso estoy le clara. llega al Ministerio Porque- Público. Y el Estoy Ministerio Público sí clara. te puede investigar A sin ver, problema. pero, oye, Ahí está el lo tema. que yo estoy diciendo es por qué Sí. tiene que haber... Yo estoy clara de por qué. Yo estoy respondiendo... Me iba a responder a mí misma, Carmen. Ajá. Ah, ok. Lo que estoy Respóndete, diciendo es que no respóndete. puede haber ni foros ni privilegios. Es porque que hay un si a fuero y nosotros, hay un privilegio. los mundanos, nos investigan con un informe de la UAF, basta para investigar, no para condenar, pero para sí investigar, ¿por qué para el diputado no? porque la bendita Ley 55, que les concedió Estamos claros. el perverso blindaje ese, estableció y la que se prueba requiere idónea. Lo presentar que la digo es prueba que idónea. no puede haber foros ni privilegios y los hay. Pero de Ay, eso estamos hablando. Justamente. O sea, y la otra vez lo decíamos cuando no me acuerdo qué candidato quería salir de diputado a candidatizarse a alcalde. Yo decía, yo no entiendo eso. O sea, si tú eres diputado y realmente en cierta forma tienes un blindaje, como ya lo estamos describiendo aquí, ¿qué tú vas a hacer candidatizándote a alcalde si la alcaldía no te da ese blindaje? Pero a los diputados sí le da ese blindaje. No es que son inmunes, pero tienen un proceso especial que es tratado por la Corte Suprema y para poder llegar allá necesitas una prueba idónea. Y aquí estamos viendo la aclaración, oye, solamente llegó el informe de la UAF y eso no es prueba idónea. Obvio. Correcto. Ahí está la falla. Entonces, si le quiere llegar a un diputado, el procurador o los procuradores, porque ahora mismo, bueno, está el señor Caraballo, por el que le toque, es difícil llegarle a un diputado. Ni Casi siquiera imposible. Es casi para imposible. poder tener la intención, imagínense, de hacer un allanamiento en su casa. Ellos tienen que pedirle con prueba idónea a la Corte a ver si la Corte autoriza el allanamiento y en el camino toda la información que se conoce es importante y los segundos cuentan. Entonces el Ministerio Público está en desventaja, Claro. obvio, eso lo estamos viendo. Sí, pero por ejemplo, O una ¿qué representa una infracción prueba de tránsito idónea? ha ocurrido en el pasado. ¿qué representa una prueba idónea? Si tú grabas a un diputado recibiendo una coima, por ejemplo,
Tampoco eso es prueba idónea, No. porque es ilegal grabar. Entonces, ¿qué hay que...? O sea, ni siquiera es que se basta con agarrarlo Y ya vimos infraganti. que noticia criminis tampoco es prueba idónea. Ah, Aquí tampoco. estamos viendo Y el eso caso tiene todas las particular. pruebas y no hay nada ilegal Noticia en criminis eso. tampoco es una prueba idónea. Viendo el caso también de las denuncias que hizo la prensa contra el presidente del Partido Revolucionario Democrático. Correcto. O sea, eso tampoco es una prueba idónea. Entonces, a mí me encantaría saber en qué consiste realmente una prueba idónea para los magistrados, porque si yo grabo... Vamos a desarrollar ese tema la otra semana. Es un buen Sí. tema para discutir. Muy interesante. Porque estamos hablando de blindaje y estamos en época electoral. Claro, yo no creo que vaya a Estamos cambiar hablando de mucho. época de impunidad durísima. No creo que vayan a cambiar muchas las cosas porque adivinen dónde comienza y termina esto. En la Asamblea. Entonces los diputados se van a tirar la soga yo mismo. Yo lo dificulto, por lo menos en los próximos 5 años, pues, por no ser más pesimista. Pero va a ser difícil que eso cambie inmediatamente. Pero nos acompaña Domingo La Torraca. Vamos a ver el informe económico de esta semana de la empresa Elemente. ¿Cómo va el año? Domingo, cuéntanos. Buenos días. Estoy tratando todavía de Todavía lograr el tema en los procesos judiciales y Es difícil para entender. lo absurdo. Si para nosotros es difícil, imagínate para la ciudadanía en términos Pen- generales. Es pens- complejo. Pensar que la UAF, Sí. que fue hecha, fue establecida para hacer investigaciones relacionadas con el blanqueo de capitales y que no puede hacer prueba idónea, wow, es No, y lo que súper plantea No, es que- Flor, la inequidad, porque al final, si soy yo, si es Guido, si es ella, créame olvídate prueba idónea, ahí Es va, que- comienza la investigación mira, ante la sospecha. Si no estoy mal, la Unidad de Análisis Financiero, que es la UAF, recibe los reportes de operaciones sospechosas que envían los oficiales de cumplimiento de los bancos. Así es. Y ellos hacen un sistema, análisis, un porque se llama unidad de... No es que ellos reciben y reenvían al Ministerio Público. Ellos hacen un análisis de los reportes y cuando ven que efectivamente hay la posibilidad de que se haya cometido un delito, entonces lo remiten al Ministerio Público. Entonces, sí, qué lamentable que de acuerdo con la ley, esos reportes que envía la UAF al Ministerio Público, para efectos de los diputados, no son prueba idónea. Habrá que corregir eso, porque entonces la UAF hace el análisis y determina, oye, aquí hay la posibilidad de un delito y por eso lo mando al Ministerio Público, está perdiendo Mira- su tiempo mira con que relación a los diputados. Yo iba acá, nos está escribiendo y me parece válido lo que aclara. El concepto de la prueba idónea. Ya no existen las pruebas idóneas. En el sistema penal acusatorio no hay pruebas hasta que ellas se constituyen en pruebas durante el juicio. Si eso es así, es cierto, en el sistema penal acusatorio. Y lo recibe entonces, en todo caso, o el que le da esa categoría de prueba en el caso de un diputado de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Porque ya son los que actúan como... Sí, en el sistema penal acusatorio se utiliza el concepto de elementos de convicción, ¿no? Para mí, un reporte de la UAF enviado al Ministerio Público es un elemento importante de convicción, por lo menos para iniciar una investigación. Y el ejemplo de Flor es magnífico. Si el reporte fuera señalando a la señora Flor Misrachi, Ángel, le inician una investigación inmediatamente. Claro, pero en- resulta ser que en si el caso Flor de es diputado, diputada, se entonces puede. no. Claro. Es Correcto. una Fuero, es una fuero y discusión, hay un privilegio. un fuero y privilegio. No es inmunidad, pero sí hay un fuero. Hay un fuero y privilegio ahí que riñe con la Constitución, Es como no evidentemente. inmunidad, pero tal vez sin impunidad, ¿no? Es que esa inmunidad, no es inmunidad, es cierto, termina siendo una especie de impunidad. Bueno, vamos a los a lo que- números. Político, claro, y político, porque la Corte al final sí toma una decisión política en esos casos. Obviamente, o sea, es un ente político también. Bueno, conozcamos cómo va la economía, pues. Ya vemos cómo va la política, cómo va la economía, Domingo. Mejor que la justicia. De Por verdad, lo bueno, eso menos. es bueno, eso es bueno. Sí. Eso es pero, bueno. pero la justicia es clave, es un elemento clave para la sostenibilidad y el crecimiento económico y que el crecimiento se pueda transformar también en desarrollo. Creo que es un gran reto que tiene Panamá. En el mes de abril tuvimos buena respuesta, nuevamente 220 participantes, bien mezclado, buena participación de los comerciantes al detal. Buena participación de los industriales, tuvimos 23 industriales que participaron, servicios profesionales, finanzas siempre, ¿no? El mes de abril fue un mes duro para la mayoría de las empresas que participaron relativo a marzo. Marzo fue un buen mes. muy buen mes. Ayer conversaba con un empresario que está en el comercio al retail y me dice, Domingo, lo que pasa es que tenemos
temporadas altas y temporadas bajas. Me dice, y tu pregunta con respecto al mes pasado no atiende eso, ¿no? Así Claro. que hay que poner como un asterisco, y tiene razón, ¿no? Hay algunos meses que son muy fuertes, algunos meses que son un poco flojos, y ellos lo saben, ¿no? Y los comercios lo saben. Lo que tenemos que tal vez hacer la anotación. Claro, estar pendientes de eso. entendiendo los alcances de tu estudio, recuerda que esto viene después de la pandemia. Puede ser que esa temporalidad también se haya movido producto de la Por pandemia. supuesto, Hay así que es. entenderlo. Sí, porque se nota en las gráficas que el 2022 fue el año del rebote. es, ¿no? así es. Y ya en el 2023 estamos, digamos... Ahora hemos comenzado bastante bien. A media Sí. marcha. Sí. Sí, hemos comenzado bastante bien. 61% de las empresas mantienen perspectivas hacia adelante positivas. Eso 6 ha de sido, cada 10 digamos, empresas. Exactamente. Pero 4 también es un número importante de las que no ven la cosa bien. Sí, y eso pareciera que es consistente. Pareciera que es consistente. Si nos vamos al año pasado, más o menos estaba en el mismo porcentaje. Y Debería ser más bajo si estamos en teoría mejorando. Bueno, yo creo que estamos digamos, en el mismo momentum económico, donde el año pasado fue un año en términos macroeconómicos bastante favorable, ¿no? Así que este año yo he visto las proyecciones de la Cámara de Comercio, están alrededor del 6%, el MEF yo creo que es un poquito más cauteloso, el Fondo Monetario. Lo que pasa, y viendo la gráfica, es que marzo fue excepcionalmente bueno. Sí, exactamente. Fue Sí. Marzo fue muy bueno, bueno. así es. Hay que recordar que este marzo también, o sea, hubo reactivación económica en diferentes sectores. ¿Hace cuántos años no teníamos un inicio de clase ya formal? Por lo menos 3 años. Así es. Este fue ya un año en donde la normalidad regresó al inicio de clases, en donde muchas de las empresas al por menor pueden también tratar de incentivar sus ventas. Todo eso tiene su razón. Y recuerden también, este año tuvimos carnavales por primera vez. Exactamente, Ah, sí. eso puede verse reflejado también. Febrero fue súper bajo porque la gente Claro. estaba como esperando, aguantando. Claro, llegó para los marzo y la carnavales. gente se disparó con los carnavales. Así es. Todo eso así influye es. en esas Sí. cifras. Este mes también hicimos preguntas con respecto a 3 temas que hemos tocado anteriormente. Empleo, inflación y las tasas de interés, ¿no? Y si vemos los resultados por sector económico, la construcción está rebotando, ¿no? Pareciera que está repuntando. Ya ahora sí pareciera, digamos, que las obras de infraestructura están caminando, ¿no? Pareciera, ¿no? Ya, digamos, la extensión, todo el Vimos trabajo. que la avenida Balboa la están reparando. Bueno, Sí, la aleluya, vía hace Israel rato. también. El área de finanzas. Así mismo estaba arreglando unas que como que no estaban muy dañadas, que digamos. ¿Cuál era esa? ¿Cuál era esa? Oye, Vía Israel al final eso no tenía ningún hueco. Pero llegó alguien y ve política. Por algo lo repararon, porque eso influye No, también. hombre. Sí, no, ojalá Por puedan, algo que no necesariamente estaba dañada. ojalá puedan arreglar la carretera interamericana que sigue. Sí, la Panamericana, o sea, Sigue está bien, yo entiendo en la avenida estado Balboa, lamentable. pero arreglen la Panamericana, Sí. por La favor. Panamericana la han parchado, Sí. pero son Sí. parches bastante Malos, son Bastante malos. artesanales Los huecos y se sienten. agrícolas. Bien y artesanales. chogorros Bueno, y... sigamos con... La avenida Balboa la están parchando también, pero han levantado todo. Que no voy a hablar más de la construcción, entonces. Pero sí, es No, que- la construcción está caminando, ¿no? Y se refleja en las empresas que han participado, tienen el puntaje más alto, ¿no? Si la construcción se reactiva, la finanza y los seguros también. Por Sí, supuesto, es así una... sí. Van de la mano. De la Voladora banca, ahí. en la construcción también está la construcción. Y de es un vivienda. gran generador de empleo también. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, así que las perspectivas de que baje el desempleo son altas también. La construcción de casas, sobre todo las casas de interés preferencial hacia abajo, también está muy, muy activo. Y eso tiene también una repercusión nuevamente en banca y seguros, porque los bancos están participando ¿Qué ha bajado? manera importante, ¿no? ¿Qué ha bajado? Digamos, fíjense, tuvimos 23 industriales que participaron y ellos tuvieron uno de los puntajes más bajos, Mira ¿no? tú. Digamos, 38% con tendencia positiva. O sea, están pasando tal vez un momento complicado. Bienes raíces También tuvimos- están también reportando resultados. Ellos han sido bien positivos. Comunicaciones está al alza. Seguramente ya comenzaremos a ver, digamos, las empresas dedicadas a comunicaciones con bastante actividad producto de la campaña política. Claro. Tecnología, telecomunicaciones también con relativamente buenos resultados. Energía es bastante parejo, hay bastante consumo hoy en día.
Está todo el mundo Se han esperando. roto récords Sí. de El turismo, récord de consumo, de- así es. El turismo. El de turismo consumo. está repuntando, eso está bastante alineado con la llegada de turistas, lo cual es positivo. Mira, voy a invitar otra semana a Fernando Fondevila, casualmente de la Agencia de Promoción Turística de Panamá, para que nos hable de eso, porque sí ha habido buenos números Sí. en promoción turística. Así es. Se está trabajando una marca de promoción turística, todavía no una marca país, pero sí se está haciendo un trabajo en ese sentido. Y ahí se ven los números, se ve Ojalá que eso sea consistente, ¿no? Claro, Porque Panamá se necesita la tiene, digamos, consistencia. no es un potencial, es una realidad que puede ser muy exitoso, pero tenemos que ser muy, muy consistentes hacia adelante, ¿no? Si vemos adelante en el reporte, como les dije, hablamos sobre empleo, inflación y tasas de interés, las perspectivas de empleo, y esto es bien, bien importante, ¿no? 67% de las empresas reportaron que van a mantener su Sí, no quieren contratar más gente. pero no van a votar a más gente. Yo creo que eso es importante, o sea que eso nos da estabilidad. Para 26% han indicado que van a contratar, ¿no? No, y mejores números que el año pasado, Así es. definitivo. Así es. Así que ya estamos comenzando, me parece, a O ver. sea, hay menos que quieren aumentar, pero exacto, hay menos personas que quieren, menos empresas que quieren aumentar, pero Más que también quieren menos mantener. personas que quieren reducir. Exactamente, se han ido hacia vamos a mantener, ¿no? Se ha ido 63% hace más o menos un año a 67%. El mantener, ¿no? Que es, digamos, lo que te da la estabilidad. No vas a aumentar, no vas a reducir, aunque hay más que van a aumentar que los que van a reducir. Exacto. ¿no? O sea que está bien, yo creo que eso es un Buen indicador. Más así. aún en este momento donde sabemos que hay una crisis de empleo. ¿Cuántas empresas, a cuántas empresas más se le hizo en este mes que en el anterior? Fueron 20 empresas menos. El mes anterior alcanzamos que como 240 empresas, 220 empresas, que de todas maneras arriba de 200 está súper bien. Eso ¿Y por qué a menos? Tal vez por el tiempo que lo mantuvo abierto el sondeo, ¿no? Lo traté de sacar lo más rápido posible. Realmente estamos teniendo una reacción súper rápida los primeros días y ya después empieza a bajar, ¿no? Pero puede ser por eso, por el tiempo. Pero con, digamos, 200 hacia arriba. El año pasado estábamos haciendo 140, 150, así que yo me siento tranquilo que con 200 estamos bastante bien. Tema de inflación. El tema de inflación comienza, pareciera, relativo al año pasado, a tener menos efecto sobre las empresas, ¿no? Efectos altos y muy altos, 34, 33, 34%, versus 46% el año pasado. Es decir, aquellas empresas que se sentían agobiadas por la inflación empieza a ceder un poco. Y eso es natural porque ya inclusive afuera estamos viendo precios de materias primas, de productos que se importan con, digamos, una normalización de los precios. Eso es importante porque si ya el empresario que participa de la encuesta siente que la inflación no está siendo un problema, obviamente eso lo comienza a reflejar en los precios. Claro. Ya no hay tanta presión de los precios. Exactamente, porque es que los precios es la parte más sensible de la inflación, por lo menos a la vista del consumidor, ya que en la medida que el dueño de la empresa sienta que su materia prima comienza a encarecerse, créame que esto usted lo comienza a sentir en el bolsillo, comienza el producto a encarecerse. Ahora, lo que aquí es importante es que, digamos, los productos subieron, ¿no? Difícilmente bajan. Entonces y es lo que logra bajarlo La competencia. es la competencia. Es la competencia. Es la competencia, Así ¿no? es. Así que- Solo la competencia logra que baje, porque Así es. por más leyes que tú le impongas a la empresa, créame, es un asunto de negocios. Si no dan los números, no dan los números. Y si la competencia de la empresa tiene los precios altos, la gente va a seguir pagándolo a ese precio. Solamente la competencia hace que el precio baje. En Panamá y en cualquier país donde funcione pues una economía de mercado. Hay otro donde funciona otra cosa, pero eso se resuelve de otra manera. La Pero, inflación efectivamente ha comenzado a retroceder. a perder velocidad, pero eso ha sido debido, entre otras cosas, al alza de intereses. Claro, que es justamente el propósito del alza de los intereses, el aguantar un poco, digamos, el sobrecalentamiento de los precios, ¿no? Y Que por cierto, eso es un elemento que muy bien plantea Guido, que no sé si estás midiendo en detalle, si comienzan ya a sentir y claro, sí, esa presión. esa fue Sí. otra pregunta Claro. que hicimos, y la hicimos en octubre del año pasado y la hicimos este mes. Magnífico. Y en efecto,
en octubre, 48% de las empresas ya estaban reportando que las tasas de sus intereses se las habían ajustado hacia arriba sus bancos, ahora 61%. Es decir, eso ya se está profundizando Claro, más y más, ¿no? ya lo sienten. Sí, ya se está sintiendo. Ahora, lo interesante del sistema bancario panameño es que, contrario, digamos, al propio sistema norteamericano, es que el costo, digamos, el fondeo de los recursos que se utilizan para los préstamos es súper diverso. Entonces, Sí. los cambios en las tasas de interés no son tan dramáticos. Y es competencia, o sea, Y es porque hay si hay un competencia. sistema de competencia de libre mercado perfecto, es el sistema bancario panameño. correcto. Es modelo internacional, porque aquí el Estado ahí sí no se mete en nada. O sea, el Estado se puede meter aquí en todo, pero no se mete en cómo utilizan los bancos el dinero, que así ocurre en otros países, porque nosotros no tenemos un banco central ni tampoco tenemos una política monetaria. Pero ha aumentado, o sea, bastante. Claro, ya, o sea, ya a todo Pero mundo- aquí la- 13%, o sea, de 48 a 60%. Sí, pero la competencia entre los bancos aquí obliga muchas veces a la baja, no necesariamente al incremento. Eso es histórico. y- Pero cierto- 15% menos mantenida. Ciertamente nos han ajustado, nos han elevado las tasas a todos. Obviamente, porque eso es un movimiento internacional. Claro, claro. Sí, pero esa subida en las tasas de interés, ya les digo, tiene que pasar por la competencia del mercado local. Así es. Y en eso los bancos panameños son, créanme, muy, muy competitivos. O sea, pelean hasta la décima de punto. Yo veo Hasta la décima. las tasas. Más que el centavo. Más que el centavo, la Sí, sí. décima de centavo. Y La es pelean. súper transparente. La Superintendencia de Bancos hace Sí. un gran trabajo en publicar todos los datos, todas las semanas de las tasas de interés de todos los bancos. Así que uno puede darle seguimiento. Y si uno está metido en esta cosa de números más que de letras, pues entonces eso está disponible. Y uno puede ver realmente la competencia que hay. No, y como es en transparente, uno puede comparar con otros países. Así es. Comparen con Costa Es Rica, correcto. comparen con Colombia, para que vean por dónde andan las Así tasas, es. por ejemplo, de las tarjetas de crédito. Es algo, Sí. es inimaginable, tasas que a veces llegan hasta el 50%. Así es. Hasta En el comparación, 50%. en comparación con otros países, ¿cómo es? En comparación con las tasas que nosotros pagamos en Panamá por una tarjeta de crédito versus lo que paga un costarricense promedio. o un Nosotros seguimos colombiano. teniendo unas tasas, Seguimos teniendo las buenas. digámoslo La así, mejor. competitivas. Uy, la mejor. competitivas Tasas y accesibles todavía. Están Y las eso en tasas de términos tarjeta de crédito objetivos, están ¿no? como en 19%. Así es. El aumento ha sido muy leve. Si lo comparas con otros países. Claro, si lo comparas. Todavía el mejor negocio es no tener las tarjetas. Obviamente, Esto, claro, ese es el tener mejor una consejo. Ese es el mejor consejo. Así es. Pero también tienes que ser sujeto al crédito. No puedes No puedes guardar la vivir plata bajo el aislado. colchón tampoco. Claro, no puedes vivir aislado de la realidad del mercado. Sí se está sintiendo entonces el tema del aumento de intereses. Así es. Definitivamente ya está bien presente, ¿no? Menos empresas que se le han mantenido, menos empresas que han logrado que se les reduzcan y todas están, mucho más empresas que se les están aumentando. ¿no? Claro, eso también tiene un impacto en las empresas, la empresa constructora, pues los que negociaron algún tipo de préstamo antes de la pandemia o en medio de la pandemia y obviamente al iniciar la obra van a encontrar que hay una diferencia y que el banco de alguna forma va a llenarla, entonces va a tener que firmar nuevos compromisos por el tema de los aumentos de la tasa de interés, sobre todo si no llegaste a blindar tu acuerdo con el banco, ¿no? Y eso pasa muy comúnmente. Y fíjense, aquí hay, digamos, un subsidio que funciona súper bien, que es el interés preferencial, ¿no? Que eso nos da Eso sí es fijo. un blindaje, Eso nos sí es da un fijo. blindaje a esa actividad y la protege un poco de estas alzas en las tasas de interés. Así Una que, especie de digamos, colchón, si le creo un colchón. El monto del costo de la vivienda para interés preferencial está en cuánto ahora mismo. $180,000. 180.000. Y quieren llevarlo a 220,000. Es relativamente alto, ¿no? Sí, Es relativamente alto. Y lo quieren llevar a 220,000 Ya, por... ya no es una casa el de déficit. interés social, No. solamente que antes era así, al inicio era... No, aclaro. Sigue siendo una casa de interés social, porque cuando tú ves la distribución de los metros, lo que ocurre es que el precio de la vivienda aumentó dramáticamente en los últimos 10 años nada más en este país. Eso es real. O sea, sigue siendo una casa, porque cuando tú ves la distribución de metros de esa casa de $180,000, no estás hablando de una casa de 200, 300 metros. ¿no? Pero antes no, yo me acuerdo, hace casi 30 años, cuando yo recién me casé, nosotros vivíamos en un apartamento de 90 metros y tenía interés preferencial. Claro que sí. Pero ese apartamento costó como
tenía un precio como de 57, 60. Exactamente, sí. Sí, ahora. Es más, y el interés preferencial hace unos 20 años llegaba solamente, creo que a casas de $55,000. Exactamente. Sí. Entonces, la diferencia, normalmente lo que hacía el interesado era pagar la diferencia como es una especie de abono De inicial, abono, ¿no? exacto. Y de esa forma encajabas en el interés Así es, preferencial. así es. Bueno, eso subió en esos 20 años de 55 a 180. A 180. Por eso es que sigue siendo la misma tasa de interés social. Y nada va más para que los precios 220,000. cambiaron. Wow. El Bueno. peso de la inflación. Vamos a un cambio y regresamos con el final del programa con las conclusiones de Domingo La Torraca, porque en esta ocasión metieron un tema fundamental para Panamá, que es el tema del agua. Oye, Domingo, y en estas gráficas mensuales que tú haces, ¿no has hablado de cuánto cuesta una hamburguesa? Hablando del video del vicepresidente, porque es que ha generado un montón de críticas porque hay muchísima gente que no come siquiera una comida al día, 2 comidas al día como mucho. Viven de esta manera y el vicepresidente en su video habla de que él cuando se siente que no está gordo, entonces va y golosea una hamburguesa. Entonces, sí. Mira, yo lo veo caminándole en la mañana y mejor que siga caminando porque a punta de Big Mac y papitas más vale que siga caminando bastante. Sí. Ahora que en el fondo, ¿no? Muchas economías, bueno, hay un índice, ¿no? El índice Big Mac, creo que se llama así, ¿no? Big Mac. Hablando de McDonald's, que más o menos establece cuánto cuesta un Big Mac en Estados Unidos, en Europa, en Panamá, para más o menos medir la inflación, ¿no? Sí. Pero creo que no era ese el Pero tema. ya, no importa, pero No tú era ese sabes el una tema. cosa, no importa, no importa, Tú es sabes viernes de misceláneo, pero Ok. oye, Cuando, ve acá, cuando estuve en ¿te acuerdas Israel cuando yo en estaba el en la escuela? 2010, un Big Aguanta Mac que se costaba me olvida. $14. Bueno, Imagínate. bueno, En el porque 2010. en Israel. Sí, en Israel. Pero Israel es Carísimo. carne kosher, por eso es que siempre Por eso es que es está más caro, porque es más caro, claro. Pero en Panamá cuando yo estaba en la escuela y eso, y que cuando uno tenía plata, dije McDonald's, porque ya es lo más barato y así, ahora ya no tanto. No, no. En esa época, ¿cuánto costaba? $3.99. No, como 6, oye. Imagínate. Cuando En tú mi estabas, época ¿cuánto costaba costaba? $2.99 el trío. Bueno, pero tú me llevas como 3 generaciones. ¿Y tú, Domingo, cuánto costaba la hamburguesa en tu época? Bueno, yo estaba trabajando en Texas cuando estaba en la universidad y me acuerdo que paraba y compraba en este sitio que no me acuerdo cómo se llamaba, pero costaban 34 centavos. Una Hombre, hamburguesa. ni mi abuelo. Me compraba Imagínate, una me está diciendo a mí, yo era hamburguesa, 2 hamburguesas $3.99. por- 30. Oye, yo de soda y una Eso fue como soda. en 1400. yo de Guido pelado, fue antes de McDonald's. Guido fue antes de McDonald's. yo de McDonald's. pelado Sí. iba a recitar el trabalenguas de McDonald's para que me dieran la cuestión gratis. La salsa- Ese era gratis. Sí, Pero costaba salsa de 50 lo que centavos la sea. hamburguesa. Dos ¿Cuánto tortas de pura carne de res, Pura salsa carne de especial res. de chuga, queso pepinillo ¿Todavía y te cebolla acuerdas? en un pan ¿Todavía con te semilla de acuerdas? ajonjolí. Oíste, ahí tiene. Espérate. Todavía se acuerda. Espérate, por favor, dale de vuelta. ya. Dos tortas Ya se le olvidó. Ya se le olvida. pura Listo. Oh, Flor. wow. Yo no me acuerdo de la cuña de, bueno, me acuerdo de varias, pero así, la de Bucototó, ¿te acuerdas? Sí. pero El esa trabalengua de McDonald's. El eso fue trabalengua de famoso en mi Bucototó, ¿te época. acuerdas? Trabalengua de McDonald's. Era brutal. Bueno. Pero entonces, 34 centavos, ¿en qué año 34. fue Yo, eso? o sea, en 1988 por allá. ¿Y tienes alguna remota idea de qué tipo de carne? No, y no preguntaba. Ah, muy bien. Me las engullía. y Oye, cuando uno estaba en Te las estudiando, golpeaba. Él no se las acolosea, se las engullía. Te la goloseabas como cuando Gaby. uno estaba estudiando, lo que no mataba engordaba. muy diferente. Así es. Muy diferente. Era con Ajá, otro tiempo. bueno, entonces Oye. volviendo a los temas serios, porque te saliste del libreto. ¿Yo? Tú fuiste que trajiste el McDonald's. Tú, es siempre tú. Entonces, hablamos de El el agua, agua. el Se agua. a todos se le cayó la cédula aquí. A todos se le cayó la cédula, menos a Flor, porque Flor lo compraba a $6.99. Exacto. Bueno. Como 5, ese es así. Domingo, Yo en nunca me comí este una hamburguesa informe de McDonald's, para que abril lo tengas claro. No. introdujeron un tema que es muy importante Big Mac y tampoco. que, No y sé que- qué de... que según el director del IDAN está a punto de hacer crisis grave, que es el tema del agua. Háblanos un poquito Sí. de por qué y cómo es el asunto. En la esquina económica del informe compartimos cierta información porque pensamos que es súper importante, sobre todo en la coyuntura que estamos atravesando, que es, digamos, el cambio entre la estación seca y la estación lluviosa. Y hay varios puntos importantes. Uno, en Panamá abunda la lluvia, o sea, los recursos hídricos es altísimo. Aquí caen
234.000 millones de metros cúbicos al año, de los cuales 120.000 millones de metros cúbicos están disponibles de agua dulce, ¿no? Hay un trabajo súper importante que se ha hecho a través del Plan Nacional de Seguridad Hídrica y se ha estructurado, digamos, las cuencas hídricas, la red hídrica entre 52 cuencas y 500 ríos, ¿no? Y se ha segregado en la vertiente atlántica, que cubre, digamos, el 30% del territorio nacional. Se ubican 18 cuencas hidrográficas, 150 ríos, ¿no? Y el resto está en la vertiente pacífica, que tiene 34 cuencas, 350 ríos, con una longitud promedio de 106. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos avecinando a un fenómeno del Niño, que eso lo que hace es que prolonga la temporada seca y hace necesario, uno, el uso con mayor eficiencia de los recursos hídricos, tanto para consumo humano como para la operación del canal. Y por supuesto el canal ha establecido como una altísima prioridad el recurso hídrico. Hay temas importantes y a través del informe lo estamos compartiendo con los lectores, ¿no? Para darles a conocer estas cuencas. Primero, la cuenca del río Bayano, ¿no? Que está en el lado este del país y que tiene un grandísimo potencial, pero está a 80 kilómetros de la ciudad de Panamá. Claro. Pero, digamos, la ciudad de Panamá del lado oeste se está moviendo hacia allá, así que eso puede ser algo interesante. Y la otra es la cuenca del río Indio. Y si ustedes recuerdan, cuando hubo el referéndum sobre la ampliación del canal de Panamá, el embalse del río Indio se había pensado, se retiró del proyecto de ampliación, pero creo que es inevitable que se retome esa discusión, porque no solamente para el consumo humano es vital que se encuentren recursos adicionales y se gestionen, se administren, Sino para la administración del canal. También para la operación del canal. Yo creo que es bien importante. Y no está aquí en las gráficas que compartimos con el productor, pero en el informe sí está y explica un poco, digamos, el fenómeno del Niño, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, los vientos en el Océano Pacífico, las corrientes y cómo eso afecta, digamos, la temperatura en el país y lo que va a ocasionar es una extensión de la temporada seca. Bueno. Súper importante. Muy bien. Domingo. Muchas gracias, Domingo, por tu participación. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Nos vemos el lunes. Hasta el lunes. Chao.